cuando hay una disminución de la cifra de hemoglobina y de la cifra de hematocritos. Tomar en cuenta que no me estoy refiriendo dentro del concepto de anemia a la cifra de eritrocitos. Hay pacientes de que tienen hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido, así que tienen una aquí, sin embargo, la cifra de eritrocitos está totalmente normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que considerar? Que las cifras de hemoglobina normales varían según el sexo, según la edad y según la altura a nivel del mar. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a considerar anemia en los hombres con la hemoglobina menos de 3, mujeres no embarazadas menos de 12. Mujeres embarazadas esto es fácil, ¿no es? Menos de 11, 12, 13. ¿Ya? Y en niños la cifra varía. 6 meses a 5 años, menos de 11, menos de 12.5 y de 12 a 14 años, menos de 12. ¿Okay? Entonces, la cifra a nivel la cifra de hemoglobina a nivel del mar también va a variar, ¿no? Entonces eso se sobreentiende. Entonces, por lo tanto, si ustedes van a algún país a hacer su práctica médica, tienen que considerar el nivel del mar y adaptar la cifra de hemoglobina para ver si ese paciente va a tener anemia o no. Por lo tanto, un ejemplo, ¿quién sabe La Paz más o menos cuánto sobre el nivel del mar está? Algo por ahí. ¿Cómo? ¿Estaría? Allá este nivel está más o menos 3.600. Ajuste de hemoglobina. ¿Cuánto le tendrían que aumentar la hemoglobina? 2.7. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, un hombre se considera una hemoglobina normal de 13 para arriba, ¿cierto? Entonces sería 13 más 2.7. 15.7. 15.7 para arriba se consideraría si estuviera en esta altura, ¿no? Más o menos en el paso. Y así sucesivamente. Por lo tanto, según el nivel del mar del país donde ustedes se encuentran, lo van a adaptar ya con la cifra de hemoglobina para definir entonces si ese paciente realmente tiene anemia. Imagínense que una persona de Santa Cruz se vaya a La Paz y en La Paz, cualquiera de ustedes que se vaya a La Paz y se vaya a un chequeo médico, lo primero que le van a decir que ustedes están con anemia, ¿no? Si es que no se da cuenta que ustedes viven a un nivel del mar inferior que allá y que por lo tanto su cifra de hemoglobina va a estar diferente, ¿no? Entonces, la anemia, fíjense, de que es muy frecuente de toda la población mundial. Fíjense que un 4% de la población mundial tiene anemia, sobre todo en los niños, porque están en etapa de crecimiento, y en las mujeres, ¿sí? Que están embarazadas. De todas las anemias, tomen en cuenta de todas las anemias, del 100% de la anemia, la mitad generalmente son por déficit de hierro. Es decir, que es el tipo de anemia más frecuente. Entonces, por eso existe aquí una mala práctica de que personas que tienen anemia, ¿qué es lo que hacen? Se va el médico general directamente a ver hierro. ¿Alguien ha estado conmigo en la consulta cuando hay de algún paciente para el estudio de la anemia y ya el médico general le dio hierro sin estudiarlo? Sí. Levante la mano. Lo que es molesta, ¿no? Ya de entrada uno sabe que es el médico general. Pero en el caso de ustedes va a ser diferente, ¿ya? Ustedes ya de entrada saben de que un paciente con anemia es obvio que la mitad, existe el 100% de probabilidad que sea consecuencia de déficit de hierro. Estamos diciendo del 50%, no del 100%. Por lo tanto, no nos agarremos ¿ya? Con este porcentaje como para directamente hacer tratamiento sin diagnosticarlo primero. Pídale hierro sérico, pídale ferritina, y una vez que tengan el diagnóstico recién en el hierro, porque entonces después resulta que el paciente no tenía déficit de hierro, no hay respuesta al tratamiento, es decir, lo van a derivar y va a ser más difícil hacer el diagnóstico, ¿ya? Porque uno le va a pedir hierro sérico y ferritina, entonces no va a saber si el hierro sérico es por el medicamento o realmente el paciente no tiene déficit de hierro, ¿no? Ya va a enmascarar, entonces va a ser más difícil llegar al diagnóstico. Entonces ya dijimos, ¿no? ¿Quién no sabe qué es un síndrome? Signo y síntoma. ¿A consecuencia de qué? De la anemia. Por lo tanto, ¿por qué la anemia va a producir
síndrome. ¿Por qué? Por la disminución del oxígeno que va a llevar a una Hipoxia. hipoxia. Por lo tanto, es obvio de que todos los órganos van a estar sufriendo de una mayor o menor hipoxia y por lo tanto va a haber manifestaciones clínicas en toda la economía. Entonces vamos a avanzar, vamos a ver parte por parte del cuerpo que van a tener una sintomatología atribuible a la hipoxia debido a la anemia, ¿ok? Entonces, antes de nosotros ver las manifestaciones clínicas, tenemos que preguntar qué cosas. Tenemos que ver, uno, el sexo, ¿no? Si es masculino o si es sexo femenino, porque ya sabemos que las mujeres vamos a tener menor cifra de hemoglobina que los hombres. De hecho, para considerar que es menos de 2 y los hombres menos de 13, ¿no? ¿Cuándo se equipara? Después de la menopausia. Después de la menopausia ya la mujer se la considera anémica cuando tiene menos de 13. ¿Por qué? Porque ya tiene una causa de pérdida. ¿Ok? Y entonces, también que vamos a valorar, no solamente el sexo, sino también la edad. ¿Ok? La edad, porque no hemos visto de que un paciente que sea de edad pediátrica que un adulto. Otra cosa que vamos a valorar es el estado del paciente a nivel desde el punto de vista de enfermedades de base. Es decir, obviamente, un paciente de la tercera edad, que nosotros sabemos que existe la posibilidad de que tenga enfermedades pulmonares de base, enfermedades cardíacas de base, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona de 70, digamos de 80 años, que tenga una cardiopatía y que tenga una hemoglobina de 8, que una persona, por ejemplo, digamos que tenga la misma edad, pero que no tenga una cardiopatía. La persona que no tiene cardiopatía va a tener mayor capacidad de aguantar esos niveles de hipoxia. Y por lo tanto, una persona con cardiopatía, con enfermedad pulmonar de base, entonces va a tener mayor sintomatología y va a requerir, por ejemplo, una transfusión de sangre antes de una persona que no tenga ninguna enfermedad de base. Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar, ¿ya? Entonces, empecemos por lo que se ve a simple vista. Entra el paciente al consultorio y de entrada nosotros le vamos a mirar, ¿no? Simplemente está caminando a la puerta para sentarse al escritorio y nosotros estamos viendo la coloración de la piel, ¿no? Se entra y le decimos que nos muestre la palma de las manos, ¿cierto? Entonces, algo visual que vamos a ver. Entonces, vamos a ver que hay una palidez cutáneo-mucosa. Y también algo muy importante que tenemos que localizar esa palidez a nivel de la mucosa, porque muchas veces una persona blanca, a veces uno piensa que está con anemia, que está pálido, sin embargo es el color natural de la piel, ¿no ves? Entonces, por lo tanto, siempre hay que decirle al paciente que abra la boca, que saque la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver la conjuntiva ocular, también el velo del paladar, para ver específicamente la mucosa si realmente está pálido o no. ¿Okay? También vamos a evaluar la región subungueal. Entonces, eso lo de entrada, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ver, abre la boca y vamos a ver la mucosa, vamos a ver la lengua, vamos a ver. Entonces, también le decimos que nos muestre la palma de la mano, entonces para valorar. Entonces, fíjense que eso es algo que se aprende con la práctica. Entonces, ustedes pueden estar practicando, viéndose la palma de la mano, la mucosa, ¿ok? ¿Por qué? Ya después, si ustedes, ya cuando ya sean médicos y vean alto paciente, se van a dar cuenta. Llega un paciente, ustedes lo van a hablar allá, van a decir, este más o menos debe tener 13 hemorroides, debe tener unos 10 hemorroides, debe tener unos 7 de hemorroína. Ya más o menos después de ver, valorar la intensidad de la coloración de la mucosa y de los laboratorios, ya uno más o menos se va a dar dando cuenta. Es por eso que la práctica lo que le va a llevar a ustedes a definir con mayor precisión el nivel de anemia que tiene con las características físicas, ¿no? Entonces, sigamos con la piel mucosa, nos vamos a ir a las uñas. Entonces, ¿quién me lee esta característica?
se presenta en las uñas excavadas o Coiloniquia. Coiloniquia. Coiloniquia es caracterizada de la anemia ferropénica. ¿Qué sucede? Hay características que es común a todas las anemias. Una característica que es común a todos los tipos de anemia es la palidez cutánea mucosa, ¿no? Sí. Independientemente del tipo, ya sea una anemia por nefropatía, por déficit B12, de ácido fólico, ferropénica, inflamatoria, es palidez. Pero hay otras características físicas que no, incluso síntomas que nos van a decir el paciente, que nos van a hacer pensar en algún tipo específico de anemia. Uno de ellos es esto, fíjense, esa uña, ¿cómo la ven? Uñas excavadas o coiloniquia, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un paciente así, piensen sí o sí en anemia ferropénica. Yo hace años que no veo yo, las únicas veces que he visto ese tipo de anemia ha sido en el hospital japonés y en un paciente desnutrido. O sea, fíjense que la ferropenia tiene que ser severa y de larga data como para que produzca ya esta alteración. Es decir, no piensen de que en anemia ferropénica es sinónimo de que sí o sí van a encontrar este tipo de características en la coiloniquia, sino generalmente en personas de anemia crónica de larga data por déficit de hierro bien severo, ¿ya? Entonces, otra característica, fíjense, si ustedes ven que el paciente está histérico, ¿y qué van a pensar? ¿Van a pensar en anemia ferropénica? No. ¿Qué van a pensar en una anemia hemolítica? Porque es lógico que eso, esa ictericia es por un aumento de la bilirrubina, ¿no? Y entonces, si el paciente aparte de ictericia está pálido, es decir, palidez más ictericia, entonces lo primero que van a pensar es en una anemia hemolítica, ¿no? Palidez, ictericia. Van a pensar en anemia hemolítica y directamente se van a enfocar a pedir estudios específicos de hemólisis. Entonces uno con la clínica ya va a tener un pantallazo de qué laboratorio tiene que pedir. Porque ¿cuáles son los laboratorios básicos? Sí o sí van a pedir siempre un hemograma con yo de reticulocitos, ¿no? Hemograma con yo de reticulocitos al 100% de todo. Pero ya uno con la clínica se puede guiar más. Si veo un paciente así, directamente le voy a pedir estudios de hemólisis, ¿no? Bilirrubina, LDH y incluso prueba de PUM directa, ¿no? Veo un paciente con coiloniquia, sí o sí, le tengo que pedir pirocicloferritina, ¿no? O en anamnesis, una persona que de sexo femenino que refiere a menstruaciones abundantes, que le dura varios días, digamos 10 días, que le dice de que tiene que cambiarse toalla higiénica cada rato, las nocturnas, ¿no? Ya han tocado pacientes en las que dice de que yo cuando voy a menstruación me tengo que quedar en casa porque apenas me levanto y ya, entonces toda la toalla higiénica se moja, ¿no? Entonces fíjense de que es muy importante la anamnesis familiar, nosotros nos estamos enfocando a qué estudio específico pedir. Y aquí hay otro dato importante, siempre le tienen que hacer sacar la lengua. Si van a encontrar una lengua depapilada, ¿qué significa? No van a ver la presencia de papila, van a ver una lengua lisa, brillante, ¿ya? Porque fíjense, todos véanse al espejo a su compañero, le saque la lengua y véanse entre ustedes. O le da vergüenza sacar la lengua. Antes de anemia. O saquen el espejo y saquen la lengua. Van a ver que se nota la papila, ¿no? En estos pacientes, ¿ves su compañera? En estos pacientes es brillante, es lisa, como si fuera una seda, totalmente depapilada, roja, y el paciente refiere que le duele. Siempre hay que preguntarle si le duele la lengua o le duele la comisura de los labios, que es lo que se llama querilitis, ¿no? Entonces, siempre piense en un paciente que tiene palidez cutáneo mucosa. De entrada ya sabemos que el paciente está con anemia. Y además tiene esta glossitis o si además peor si está con querilitis,
Vamos a pensar en anemia de tipo, ¿no dice ahí? Entonces anótenlo porque no dice. Anemia de tipo nutricional, anótenlo ya porque falta. Nutricional. Causas son déficit de hierro, déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. ¿Ok? Entonces, ese es otro dato que les está diciendo que sí o sí tienen que pensar en eso. Entonces, ahora nos vamos a la parte muscular. Ya dijimos que todos los órganos están sufriendo de hipoxia, ¿no? Fíjense, los músculos, obviamente que también van a estar padeciendo de esta hipoxia. Por lo tanto, una característica bien frecuente que siempre le va a decir el paciente que está con anemia cuando llega al consultorio. Cansancio. Esta es la palabra clave. Están dos: cansancio y debilidad. Paro cansada, ¿no? Camino un poco ya me canso, me siento muy débil, ¿no? Entonces, ya nos está hablando de hipoxia a nivel muscular. Intolerancia al esfuerzo, pérdida de fuerza, ¿no? Entonces, esos son los síntomas más frecuentes. Vamos al corazón, imagínense el músculo esquelético que está sufriendo, imagínense cómo va a estar sufriendo el músculo cardíaco, ¿no? Pues obviamente el paciente va a tener una sintomatología y vamos a ver cómo van a progresar las etapas. ¿Quién me lee este primer párrafo? Circulación hiperdinámica, disnea de esfuerzo, taquicardia, aumento de la tensión diferencial, soplo sistólico funcional. Entonces, el paciente va a estar con disnea de esfuerzo y va a estar con taquicardia, ¿ya? Que al inicio no lo hay, pero puede haber taquicardia. Y en los niños, casi no en los adultos, pero en los niños generalmente hay soplo sistólico. Usted hace el tratamiento lo lleva al médico, encuentra un soplo, se angustia a correr al cardiólogo y sin embargo es por la anemia. Haciendo tratamiento de la anemia, el soplo va a desaparecer, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que este paciente está con esta sintomatología y el paciente está requiriendo una transfusión de sangre porque ya hay alteración hemodinámica y hay taquicardia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no lo transfundimos? Digamos, un paciente que tenga una hemorragia ya está con esta sintomatología y no lo transfundimos. Insuficiencia ¿Y lo renal. lee? Uno por uno, porque todos juntos no lo vamos a entender. ¿Quién lo lee? Uno. Si la anemia progresa, insuficiencia cardíaca, gastropatía isquémica o arritmias. Yo he tenido, porque obviamente uno que lo que piensa, su paciente está en un hospital, y si está ingresado, es obvio que no va a progresar de esta fase a esta, ¿no ves? Porque se le transfunde, ¿cierto? Sí. Yo he visto una persona, bueno, y recientemente otra, uno cuando estaba haciendo mi especialidad, testigo de Jehová, paciente con quimioterapia, paciente de que necesitaba hacer quimioterapia porque era una leucemia lleno de aguda. Pero bueno, por cuestiones religiosas, ella dijo que no. Entonces, comenzó con todas estas características, taquicardia, incluso palpitaciones, disnea que fue progresando en su cama, ya ella ni siquiera ya se podía sentar, sino ya cada día estaba totalmente acostada, fue progresando. Hasta el último, insuficiencia cardíaca, hizo una arritmia y falleció. Ahí ya podemos ver las etapas, ¿no? Recientemente, igual en la etapa petrolera, una de mis pacientitas igual con una hemorragia inyectiva, igual falleció, le dio un paro cardíaco, precisamente igual porque ella no quiso transfundirse. Entonces ya vean cómo es tan importante. Uno dice, anemia parece algo sencillo, ¿no? Pero sin embargo puede llevar a la muerte de la persona. Y entonces, ¿qué sucede en el caso de una hemorragia aguda? En una hemorragia aguda hay que evaluar cuándo realmente necesita transfundirse el paciente. Porque, por ejemplo, ahorita un paciente agarra y tiene un accidente de tránsito y comienza a sangrar y sangrar y sangrar. Si ustedes agarran, lo llevan este ratito de emergencia y le
hace un hemograma, el paciente no va a estar con anemia, sin embargo, ha perdido una gran cantidad de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se ha hemodiluido la sangre, como para que baje la hemoglobina. ¿Ok? Y otro dato, no vamos a esperar entonces que el paciente, que esté el hemograma como para hacer el soporte que requiere el paciente, ¿cierto? Otro dato, y al revés, no vamos a estar transfundiéndole de entrada, si puede ser que el paciente ha sangrado poco y no lo requiera, ¿cierto? Solamente por el antecedente que tuvimos. Por eso que hay que evaluar al paciente desde el punto de vista clínico, ese rato, ¿ya? Sin estar tomando en cuenta ni esperar a que salga un hemograma, por ejemplo, ¿no? Fíjense, ya el paciente, vamos a la parte más fácil. Frecuencia cardíaca, menos de 100. La presión arterial todavía está normal, frecuencia respiratoria normal. El paciente simplemente está con una ansiedad. Ustedes la han atropellado a ese paciente, tuvo la hemorragia, pero ya cesó la hemorragia. Ustedes le van a transfundir. Que lo que van a hacer simplemente le van a reponer la bulimia, ¿cierto? Es decir, que lo van a hidratar al paciente. ¿Okay? Pero veamos cómo el paciente acaba de llegar acá. Aquí el paciente ya está con Taquicardia. Aquí ya está con hipotensión, fíjense, en anteriores no estaba, ya está con hipotensión, ya está con taquipnea, ya está prácticamente confuso. Ustedes, si llega así el paciente y ustedes saben que ha tenido hemorragia, ustedes van a esperar hasta que esté el hemograma para definir. No. Y tienen que poner sí o sí hidratarlo, pero además inmediatamente también tienen que pedir para transfundir al paciente, ¿ya? Porque si solamente le van a reponer la bulimia con cristalóide, digamos, suero fisiológico, todo eso, entonces ya lo van a estar hemodiluyendo, obviamente, y el paciente posteriormente va a fallecer por la hipoxia. Y si ustedes agarran y le toman la muestra de sangre y ese ratito va a llegar una hemoglobina normal, porque todavía no se ha hemodiluido, todavía no le han repuesto con cristalóide. ¿Ya? Entonces, directamente con las características clínicas que ustedes ya van a tomar la conducta. Si solamente cristalóide o si además le voy a transfundir recién, ¿ok? Entonces vamos a sistema nervioso. Y esta es otra causa muy frecuente de consulta médica. Fíjense, estas dos, cefalea, dificultad para concentrarse. La mayoría van diciendo que le duele la cabeza. Lo más frecuente es que dicen, paro cansada, no paro, me siento débil. Pero también me duele la cabeza, siento mareo, ¿no? También refieren que sienten mareo, acúfenos, pero en menos proporción. Y las personas que estudiante con anemia sí o sí le va a decir que le cuesta concentrarse, sí o sí, y va a ser incluso que le va a molestar más esa dificultad de concentrarse que otra cosa, que incluso la apnea a grandes esfuerzos, ¿no? La dificultad para concentrarse. ¿Se parece importante, por ejemplo, incluso en los colegios, los niños, por ejemplo, que muchas veces la profesora se molesta porque ese niño para sin atender, ¿no? Está ahí sentado, distraído, no está tomando atención y después incluso ni estudia, no lleva las tareas hechas. Entonces lo primero que dice el profesor, llamar a los padres, piensa que el niño es simplemente por favor. Sin embargo, sí o sí a todos esos niños hay que estudiarlos. ¿Por qué? Porque esos niños pueden estar con una anemia y entonces no tener la capacidad de concentrarse por este motivo. Y ustedes igual autoevalúense si no está pasando eso con ustedes, ¿ya? Porque a veces si la anemia es leve, muchas veces uno no. Y aparte, ustedes están viendo al espejo todos los días, los familiares lo están viendo todos los días, los amigos todos los días, entonces no se percatan y tienen un cierto grado de validez. Pero ustedes pueden estar diciendo, bueno, a veces
camino rápido y me fatigo un poco, ¿no? Me falta un poco el aire, me está costando concentrarme, entonces ya es muy importante realizarse un hemograma, ¿ya? Importante, fíjense, irritabilidad, cambios del humor, porque no hay que juzgar a las personas porque uno no sabe por qué algunas personas son así, ¿no? Son irritables. Somnolencia, incluso lo contrario, insomnio, ¿ok? Y otra cosa, fíjense, bueno, la memoria, miodesopsias o visión de esto también, ¿no? Entonces eso uno ve en el campo visual como si fuéramos transmitiendo como unos cuerpos flotantes, ¿no? Con bocas acumulantes, entonces también hay que tomar en cuenta eso. No es la única causa, ¿no? También hay que ir al oculista y hacer un fondo de ojo, pero una de las causas que el paciente puede estar con anemia. Y aquí, este es recontra importante, porque hay una característica de que ustedes tienen que pensar extremadamente, hacerlo a tiempo. Por ejemplo, un paciente que llega a su consultorio y tiene antecedentes de ser vegetariano, por ejemplo, peor de ser vegano. Si ustedes lo ven pálido y si le manifiesta, ¿quién me lee esta diapositiva? ¿Qué sintomatología? Las parestesias y la dificultad para la marcha son típicas de la anemia por déficit de vitamina B12. Entonces, dice, siento parestesia. Yo tenía una paciente que ella, muchos lo que sienten es un adormecimiento a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? O una dificultad para caminar bien. Pero existe otra forma de referir de los pacientes. Una de ellas me decía que sentía los pies pesados. Dice, yo cuando camino siento como si me hubieran prendido unos ladrillos en ambos pies. Para alzar, de volver a hacer la siguiente pesada, lo siento que está bien pesado, ¿ya? Entonces esa es otra característica. Tómenlo en cuenta porque si no se realiza el tratamiento con vitamina B12, esa anemia, esa neuropatía progresa hasta volverse irreversible. Y sin embargo, si lo captan cuando está todavía en parestesia, entonces ustedes hacen tratamiento y puede normalizar entonces la neuropatía, ¿ya? Esto es algo bien frecuente en los niños, porque el niño tiene anemia y eso hace de que no quiera comer, anorexia. Entonces, el hecho de que no coma va a incrementar la anemia, eso va a incrementar la anorexia. Entonces se forma un círculo vicioso. Por lo tanto, otro dato, niño que no quiera comer, no directamente, ustedes busquen lo que es porque no quiere comer. Siempre hagan esos chequeos, puede ser que el paciente tenga una causa, un motivo por el cual no tenga deseo de comer, ¿ya? Entonces, edema se da ya en los pacientes con anemia severa y crónica. ¿Okay? Se resuelve la anemia y se resuelve el edema. Amenorrea en las mujeres con anemia crónica, que viene amenorrea. Y esa es una causa frecuente de mujeres con anemia en que consultan con ginecología. Comienzan a hacerle varios estudios, no encuentran la causa y es que la paciente tiene amenorrea porque está con anemia. Tratamiento de la anemia y se resuelve. Y en los hombres es también frecuente que directamente vayan al urólogo por disminución de la libido. Y resulta que lo que tiene el paciente es una anemia. Se resuelve la anemia y todo también normaliza. Por eso el laboratorio, el principal, siempre va a ser un hemograma. A nadie tiene que faltar un hemograma. Entonces, ya hemos visto las manifestaciones clínicas, ¿no? Todo lo que el paciente le va a referir, es decir, la sintomatología, los signos, es decir, el examen físico. Y entonces,
Después de eso, ¿qué es lo que viene? Obviamente le vamos a pedir los laboratorios que van a ser los principales sí o sí, dos. Uno, el hemograma. Dos, el conteo de reticulocitos. ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir el hemograma? Nos va a servir bastante porque de entrada ya vamos a poder clasificar en anemias normocíticas, macrocíticas, ¿no? ¿Qué más? Con los índices eritrocitarios. Vamos al tamaño. Normocítica, microcítica, macrocítica. Vamos a la cantidad de hemoglobina dentro de cada eritrocito. Hipocrómica, Normocrómica y macro. normocrómica, ¿ya? Hipocrómica o normocrómica. Eso es un dato que también nos va a ayudar a pensar en la causa, ¿ya? Y nos llega también los reticulocitos y vamos a decir, bueno, es una anemia regenerativa, porque tiene reticulocitosis, entonces ¿qué vamos a pensar? Una hemorragia, un síndrome, perdón, una anemia hemolítica. A regenerativa, ¿qué vamos a pensar en? Enfermedades de la médula ósea, en enfermedades renales, ¿no? En déficit B12 ácido fólico, ¿ve? Entonces eso nos va a ayudar mucho también a enfocarnos y saber qué laboratorio vamos a pedir. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Regenerativa, la causa. Dos, hemorragia y hemólisis. Y la última, ¿quién explica la última? Desigualdad de presión. ¿Por qué un paciente con déficit de hierro, que tome hierro, va a tener una reticulocitosis? Fíjense, una persona que está con una hemorragia, la hemorragia va a disminuir por el eritrocito la hemoglobina, por lo tanto va a disminuir la circulación de oxígeno. Eso va a ser detectado por los sensores que se encuentran de oxígeno, que se encuentran ¿dónde? Hígado, riñón, corazón, pulmón, cerebro. En los riñones, las células ventriculares renales van a sintetizar y secretar eritropoyetina, que a través de la sangre va a ir a la médula ósea, se va a unir a los receptores de los eritroblastos y lo va a estimular para su proliferación. ¿Cómo van a estar entonces los reticulocitos? ¿Aumentados o normales o disminuidos? Aumentados. Lo mismo sucede en la hemólisis, se está perdiendo eritrocitos, pero en vez de salir fuera del cuerpo se está quedando dentro, ¿no? Hay fragmentación de eritrocitos dentro del cuerpo. Va a llegar a una hipoxia, aumento de eritropoyetina y una reticulocitosis. Entonces pensemos qué sucede con este paciente que estaba con déficit de hierro y que posteriormente comenzó a tomar hierro. Las células madres estaban sufriendo porque no tenían el ingrediente para poder proliferar, sintetizar hemoglobina y de pronto se llenan los depósitos de hierro. ¿Qué van a hacer entonces? Ese rato, a tomar el hierro y comenzar a proliferar. Y es como que usted, si ayer no hubiera almorzado, no hubiera cenado, no hubiera desayunado ni almorzado, estuviera con hambre o estuviera tranquilo. Alguien entra con una hamburguesa, un cuarto de pollo y se lo da. ¿Usted cómo lo va a recibir? ¿Lo va a poner ahí, lo va a mirar y lo va a dejar aparte? ¿O va a comenzar a comer lento? ¿O va a comenzar a comer rápido? Rápido, ¿cierto? Los eritroblastos lo mismo. Los pobres están sufriendo, no tienen hierro para proliferar y sintetizar hemoglobina. Obviamente ustedes le dan hierro, al ratito van a comenzar a agarrar eso, a comérselo y a producir, y a proliferar, a tener una reticulocitosis. Entonces, no hay disminución de reticulocitos. Vamos a las máquinas productoras, inductoras de eritrocitos. ¿Cuál es la principal? La médula. Enfermedades medulares, ya sea aplasia,
ya sea que está llena de cáncer, ya sea hematológico como una leucemia o por metástasis, o que los pobres no pueden, el rato no puede sintetizar ADN. Para la proliferación se requiere ADN, ¿cierto? Síntesis de ADN. Si una célula entra en el ciclo celular, obviamente va a duplicar su material genético, necesita sintetizar ADN. Entonces, para eso necesitan ácido fólico y necesitan vitamina B12. El déficit va a producir una reticulocitopenia, ¿ok? Y vamos, el otro órgano que ayuda para la proliferación de los eritrocitos es el riñón, a través de la producción de eritropoyetina, paciente con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, fíjense que de entrada, con ese conteo de reticulocitos, ustedes van a poder estar, entonces, con una hipótesis de las diferentes causas. Vimos ya los índices eritrocitarios, ¿no? Ese paciente tiene un volumen corpuscular medio, por ejemplo, entre 80 a 100. Eso está normal, son eritrocitos de tamaño normal. ¿Qué vamos a pensar? Anemia de los procesos crónicos. Primero, empecemos mejor por esta, ¿no? Que es la más facilita. Eritrocitos pequeñitos, volumen corpuscular medio menos de 80. ¿Cuál es la primera causa? Déficit de hierro. ¿Por qué? Porque en el déficit de hierro, obviamente, hay menos síntesis de hemoglobina, el eritrocito va a estar más pequeño. Entonces, segunda causa, procesos crónicos. Llamada también anemia inflamatoria. Toda inflamación, ya sea secundaria a infección, ya sea secundaria a enfermedades autoinmunes, ya sea secundaria, por ejemplo, a cáncer, va a producir una anemia microcítica. Tercera causa, talasemia. Y última causa, porque es la anemia sideroblástica. Entonces, volumen corpuscular normal. ¿Cuál va a ser la primera causa? Anemia de los procesos crónicos. Que se repite de nuevo, ¿no? Un proceso inflamatorio. Al inicio del proceso inflamatorio de la etapa aguda, el paciente va a tener una anemia normocítica. Conforme se hace, pasan los días, la semana, entonces ya se convierte en microcítica. Segunda causa, nefropatía. Por lo tanto, en una nefropatía, el paciente va a estar con una anemia. ¿Cómo van a estar los reticulocitos? Va a haber una anemia con reticulocitopenia. ¿De qué tipo? La anemia normocítica. ¿Ok? Aplasia medular, filtración medular. Vamos a las macrocíticas. Eritrocito grande de más de 100 de volumen corpuscular medio, en que vamos a pensar en primer lugar vitamina B12 y ácido fólico. Y aquí es importante, acuérdense de esto, yo he hecho diagnóstico de hepatopatía y de hipotiroidismo solamente por una anemia macrocítica. El paciente me ha llegado algunos cuantos con una anemia macrocítica solamente a nivel del hemograma. Antecedente, uno le pregunta en ocasiones, antecedente de hepatopatía, no, pero obviamente este paciente sí tiene el antecedente de una cirrosis hepática, entonces uno se da cuenta, ¿no? Pero hay ocasiones que llega solamente por anemia macrocítica y el paciente no refiere de que no tiene ninguna enfermedad de base, que nunca ha tenido una enfermedad hepática, que nunca ha tenido hepatitis, etc. Sin embargo, ecografía con hígado disminuido de tamaño, ¿no? Nodular, en resumen, el paciente con una hepatopatía crónica sin saberlo. Otro caso, el paciente hepatitis C, el paciente había tenido, ya se había convertido en una hepatopatía crónica y nunca se había enterado que él tuvo hepatitis. ¿Ya? Entonces, también uno puede diagnosticar hipotiroidismo. Anemia macrocítica. Ustedes me dirán, pero obviamente yo voy a sospechar que el paciente tenga sintomatología, ¿no? Pero existe el hipotiroidismo subclínico. El paciente no tiene clínica en ocasiones y lo único que tiene es la anemia macrocítica. ¿Ya? Entonces, una anemia macrocítica, en primer lugar, ustedes tienen que pensar en esto y pedirle dosificación de vitamina B12 y ácido fólico.
Si llegan a las dosificaciones normales, ¿ya? Segunda etapa, pensar en estas dos. Que le van a pedir entonces, obviamente, química sanguínea, ¿no? Bilirrubina, también le van a pedir transaminasa, pero también una ecografía abdominal sí o sí. Y estudio de perfil tiroideo, TSH, D3, D4, todo eso. ¿Ok? Y por último, que sería primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Llegó todo normal. ¿Cuál sería la siguiente hipótesis? Entonces, esta es una enfermedad que antes era considerada premaligna y ahora se sabe que se encuentra dentro del grupo de las enfermedades oncohematológicas. Se caracteriza por anemia o trombocitopenia o leucopenia o 3 y macrocitosis, ya es decir, eritrocito grande. Es característica de la tercera edad y se produce por alteraciones genéticas. Entonces, a estos pacientes para hacer el diagnóstico hay que hacer un aspirado medular. ¿Okay? Se le hace el aspirado medular, se puede hacer también biogenético, pero por etapas. El más frecuente, los dos. En segundo lugar, por último, vamos a empezar el centro de clásico, le vamos a hacer ya la aspirado medular. Este ya es el resumen, ¿no? Primero la anamnesis, luego el examen físico, luego el hemograma con retículo con conteo de tricocitos, todo. Con eso terminamos este tema. ¿Está entendido? Sí. Este es súper facilísimo, ¿no? Dijimos que posteriormente íbamos a hacer el hemograma con los brotes de tricocitos. Y en el hemograma vamos a valorar los índices eritrocitarios, entre ellos está el volumen corpuscular medio. Entonces, si el volumen corpuscular medio es entre 80 a 100, es una anemia normocítica. Si es más de 100, Macrocítica. Y si es menos de 80, entonces, anemia microcítica significa disminución de la hemoglobina y el hematocrito y una disminución del volumen corpuscular medio por debajo de 80, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las causas. Ya dijimos, primera causa era déficit de hierro. Segunda causa, dijimos, Anemia la inflamatoria. La tercera causa, talasemia. y luego, esa era la primera columna, ¿se acuerdan? De esa diapositiva. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Las anemias microcíticas y en esta diapositiva vamos a detallar el lado, la ferropénica y de las enfermedades crónico-inflamatorias. Porque la talasemia la vamos a ver dentro de las anemias hemolíticas, ¿ok? Las anemias hemolíticas hereditarias. Pero antes de entender tanto la anemia ferropénica como la anemia de los procesos crónicos inflamatorios, ustedes tienen que entender bien sobre el metabolismo del hierro, porque en ambas patologías hay alteración del metabolismo del hierro. Entonces tienen que entenderlo bien. Entonces, de entrada, ¿qué es lo que nosotros siempre, la mayoría de las personas manejan? De que el hierro es importante. ¿Por qué? Porque gracias a él se transporta, ¿qué cosa? Oxígeno. Entonces, nosotros tendemos a pensar de que la única importancia del hierro es como transportador de oxígeno. Pero, sin embargo, no es la única, sino también que en la mitocondria también hay oxígeno que se utiliza para la reacción oxidativa. También se utiliza para el crecimiento y proliferación celular. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, una persona con déficit de hierro no solamente va a padecer de la hipoxia secundaria a la anemia, sino también va a tener otras manifestaciones clínicas. De hecho, hay personas que tienen déficit de hierro y todavía no tienen anemia. Por eso hay la etapa de déficit. Y ya tienen sintomatología exclusivamente por el déficit de hierro, aunque no tengan anemia. Precisamente por eso, no solamente se requiere para el transporte de oxígeno. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el paso desde la incorporación a la utilización y eliminación. Primero vamos a tener el aporte, cuando más o menos de 10 a 15 miligramos
por día que una persona con una alimentación balanceada va a consumir. Posteriormente va a pasar obviamente hasta el estómago, por el tubo digestivo, va a llegar al duodeno, se va a absorber, y el duodeno va a pasar a la sangre para transportarse y a través de la sangre se va a distribuir a los órganos que se requieren. Una parte se va a quedar en los depósitos y otra parte se va a eliminar, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando cada uno de estos procesos, ¿ya? Y fíjense acá. Entonces, se transporta y por último se pierde a través del embarazo, de la formación de epitelio y la fermentación en el caso de la mujer. Empecemos primero por el acuerdo. ¿Qué alimento transmitió el hierro? Aquí ve la diapositiva. Forma orgánica, hemínico, carne 10 al 15% del aporte diario, absorción del 20 a 30%. Forma inorgánica, no hemínico, cereales, tubérculos y vegetales, del 80 al 90% del aporte diario. Absorción determinada por la presencia de factores que la aumentan o la inhiben. Entonces, y aquí tenemos dos tipos de hierro, ¿no? Uno es hierro que es de origen animal, que se encuentra en la carne, y otro es de origen vegetal, ¿no? ¿Cuál es el que generalmente consumimos más? El origen vegetal, que es el inorgánico, no ¿ok? Y el de fácil absorción es el que se encuentra en la carne, y el otro es de una absorción que puede estar influenciada por incluso los alimentos con los cuales ustedes están acompañando el hierro en la comida de este momento, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tienen los requerimientos según la edad y ahora vamos por el contenido. Ustedes han escuchado, ¿no? Que cada vez que una persona tiene déficit de hierro, ¿qué le dicen que come? ¿Y por qué? Porque de cada 100 gramos de hígado hay 7 miligramos de ¿qué? De hierro. Por cada 100 gramos de corazón, ¿cuántos miligramos de hierro? 5. Ahora fíjense, por cada 100 gramos de carne de ternero y cordero, 3 gramos, por cada 100 gramos de carne de vaca, 2 miligramos, de pollo 1, y de pescado, 1. menos, ¿no? Entonces, si hablamos desde el punto de vista de las carnes en general, las que aportan va a ser más ternero y cordero. ¿No he escuchado a una persona que dice, ay, hay que comer harto cordero? No, precisamente por esto. El pollo aporta menos cantidad de hierro, ¿ya? Doctor, ¿esta anemia le afecta mayormente a la gente vegetariana? ¿Hay una anemia que le afecta Y mayormente? sí, ¿qué sucede? Buena su pregunta, vean por acá. Las personas que son vegetarianas son las que comen, obviamente, productos de origen vegetal, y de los productos de origen animal comen todo excepto la carne, ¿no? Pero comen huevo, queso, Leche, ajá. ¿cierto? Entonces, veamos ahora, hablemos aquí, los veganos son los que no comen ningún producto animal. Entonces, veamos ahora, el hierro se encuentra en la carne, sí, pero se encuentra también en los vegetales. Sí. Sí. Por lo tanto, una persona, digamos una persona vegana, que no come nada de carne ni producto de origen animal, si tiene una buena alimentación, por ejemplo, y sabe, que vamos a hablar posteriormente, cuáles son los factores que se requiere para que ese hierro de origen vegetal se pueda absorber bien, si no tiene por qué hacer un alimento proteína. Pero la vitamina B12 solamente se encuentra en de origen animal, no se encuentra de origen vegetal, por ejemplo. Y por eso que un vegano sí o sí tiene que prevenir con vitaminas D, consumiendo vitamina B12, ya sea en tabletas o inyectándose, porque si no lo hace sí o sí va a ser déficit de vitamina B12, ¿ya? Porque solamente es de origen animal. No, los vegetales carecen totalmente de
vitamina B12. ¿Ok? En cambio, no así el ácido fólico. El ácido fólico no puede conseguir en los vegetales, pero la vitamina B12 no. Ahora, hay veganos que también van a tener déficit de hierro, porque ya vamos a ver que el hierro, este hierro de acá, el de origen vegetal, que es inorgánico o no mímico, ¿qué dice acá? Absorción determinada por la presencia de factores que aumentan o inhiben la absorción. Si ustedes estos vegetales, ustedes agarran esa persona, come, pero termina de su almuerzo o ese rato y toma su cafecito, ¿no? Su café bien tinto. Y ustedes creen de que se va a absorber todo, o termina de comer y de postre un guineo y aparte su taza de café. No se va a absorber. ¿Por qué? Porque todo eso inhibe la absorción del hierro. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿ya? Por lo tanto, hay que tomar eso bien en cuenta. Entonces, con esta diapositiva ya nosotros vamos a empezar a darnos cuenta cuáles son esos factores determinantes para que se pueda o no absorber bien el hierro que nosotros estamos comiendo con los alimentos. Entonces vamos a empezar por el aporte que ya lo hablamos. Una persona agarró, está almorzando ahorita, en su plato hay un pedazo de carne y también hay legumbres, carbohidratos, hay su ensaladita con vegetales, espinaca, perejil, todo eso, ¿no? Entonces va a tener esa persona hierro tanto de origen animal como vegetal, es decir, hierro no en. De la boca pasó al esófago, al estómago y llegó ¿a dónde? Al duodeno. En el duodeno, entonces, aquí ya se va a salir de la carne el hierro procedente de ella y de los vegetales, de origen vegetal, lo vamos a tener representado, lo vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, empecemos con este hierro. Este es el hierro que ha salido de esos vegetales que comió esa persona. Y fíjense, es el hierro de características. Porque no tiene esto amarillo que es el grupo N, solamente está el hierro, por eso es no N. Otra característica es más 3, es decir, es hierro tipo en estado ferrico. ¿Ya? Entonces, ese hierro va a llegar aquí a hacer contacto con el enterocito del duodeno, específicamente en la zona del borde. Está todo bien despierto, ¿no? A ver, todos quiero que estén con los ojos bien abiertos, despiertos, porque el hierro de los vegetales, el hierro en estado férrico, entró en contacto con el borde del cepillo del enterocito que se encuentra en el duodeno. El cobre entonces quiso entrar al enterocito, pero no pudo entrar, porque el enterocito solamente acepta el hierro en estado ferroso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Aquí hay una enzima que se llama Reclutasa. es decir, que reduce ese hierro, y si lo reduce, va a convertirse del estado más 3 al estado más 2, es decir, en estado ferroso. Ya en estado ferroso, ya este hierro ya está feliz, porque dice, bueno, ya estoy reducido, por lo tanto, ya voy a poder entrar por esto de acá, que es una puertita. ¿Quién me lee cómo, a través de cuál está entrando? ¿Cuál es el transportador? DMT1. Transportador de metal divalente. Entonces, a través del transportador se va a pasar de la intestino adentro del enterocito. ¿Qué pasa dentro del enterocito?
dentro del enterocito, una parte del hierro va a decir, bueno, ya que me da flojera, yo aquí me quedo, por lo tanto aquí voy a establecer mi casa. Entonces este hierro rojito va a comenzar a construir ladrillos, una casita, que son proteínas alrededor de él, y se va a convertir en ferritina, que es el hierro de depósito, y se va a quedar acá. ¿Ok? Pero otra parte, que es el hierro que si quiere seguir trabajando, ¿qué va a hacer? Va a decir, yo quiero seguir a la sangre para ejercer mi función. Entonces tiene que salir del enterocito, ¿cierto? Entonces para salir del enterocito y entrar en contacto con la sangre que está en esta parte, tiene que atravesar una puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? Su palabra lo dice, ¿no? Pero Paulina, la puerta del hierro. ¿Ok? Entonces, atraviesa la puerta. ¿Ok? Y entonces, una vez que la atraviesa la puerta, ya se pone feliz porque dice, ahora ya me voy a entrar al barco para que me lleve a conocer, en este caso no el mundo, sino todos los órganos, ¿cierto? Que se llama la transferrina, el barquito de hierro, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Se topa con algo, de que la transferrina también requiere que el hierro se convierta en estado férrico. Así como en aquí, este transportador no acepta, el enterocito no acepta el hierro en estado férrico, sino ferroso, este no acepta en estado ferroso, sino férrico. Por suerte, encuentra una enzima que se llama, y este la va a convertir en estado ferroso al estado, y estando en estado férrico se va a subir a su barquito que se llama, y a través de la transferina él va a transportar por toda la economía para llevarlo donde se necesita, ya sea para quedarse en los depósitos o para ir donde se requiera su uso. ¿Ok? ¿Hasta aquí está entendido? ¿Sí? Entonces vamos a la puerta que nos falta. Resulta que esta puerta tiene una llave que se llama excitina. Esta puerta generalmente siempre está abierta. Fíjense con qué facilidad vino el hierro y pasó la puerta, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque estaba abierta. Esa puerta siempre está abierta. Pero cuando hay la presencia de la excitina, que es una llave, esta puerta se va a cerrar, porque este tiene la capacidad de una llave que solamente tiene la capacidad de cerrar, no de abrir, porque la puerta siempre está abierta. Entonces, ¿qué sucede? En determinadas ocasiones, cuando hay procesos inflamatorios, el hígado produce la excitina, aumenta la síntesis de excitina. Entonces, esta llave va a ir y va a cerrar la puerta. ¿Y qué sucede si esta puerta se cierra? ¿Este hierro va a poder salir? No, se va a quedar dentro del enterocito. Y si se queda en el enterocito, ¿qué le queda hacer al hierro? Convertirse en ferritina. Construir su casa, bueno, pone proteínas alrededor de él, como si fueran ladrillo, construye su casa y se convierte en ferritina. ¿Okay? Entonces, sigamos un poco más. Ustedes saben que existen células de recambio rápido, ¿no? Una de las células de recambio rápido son las células hematopoyéticas, que nosotros cada 120 días se está muriendo un eritrocito y se está sustituyendo por otro. Cada 10 días se está muriendo una plaqueta y se está sustituyendo por otra, ¿no? Lo mismo los eritrocitos, pero unos leucocitos. Entonces, son células de recambio rápido. Otro que son de recambio rápido es la piel y la mucosa, ¿no ven? También el tejido del aparato reproductor. Entonces, esto es mucosa, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez se está produciendo descamación de los enterocitos y esos se van a ir a formar parte de la materia fecal, ¿ya? Siempre hay un recambio de los enterocitos, se está renovando la mucosa entérica cada vez. Por lo tanto, cuando se renueva, toda esta célula se descama,
se va a perder a través de las cervicales. Y dentro de esta célula, ¿qué es lo que hay? Ferritina. Por lo tanto, un sitio de eliminación de hierro es a través de la descamación de la mucosa intestinal. ¿Ya? Eso es para que ya vayan entendiendo cuando hablemos de eliminación. Aquí lo han entendido, ¿no? Entonces, pasemos acá. Ya está el hierro contento, se subió a su barquito transportador que se llama transferrina. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transportar por todos los órganos y va a llegar a la médula ósea, donde en la médula ósea van a estar quienes que lo están esperando, ¿no? Los eritroblastos, la célula madre. ¿Para qué? Para utilizarlos. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos hablando de esa persona de que tenía déficit de hierro, le dieron hierro y esos eritroblastos comenzaron a comer y a tener esa persona una reticulocitosis? Como su compañero que estaba con hambre le dieron una hamburguesa y comió rápido. ¿Sí? Entonces, obviamente, este hierro cuando llega a la médula ósea va a estar en contacto con los eritroblastos para producir hemoglobina, ¿no? Formar parte de los eritrocitos. Pero otra parte, cuando llegue al hígado, en el hígado se va a quedar como depósito. Y cuando se queda como depósito, ¿cómo se llama? Ferritina. ¿Ok? Entonces ya vamos a tener una parte que es el hierro que se está transportando, otra parte que es el hierro activo que se está usando y otra es la parte del hierro de depósito que está guardado para cuando se lo requiera. Se lo requiere de nuevo, va a salir ese hierro del hígado, se va a unir otra vez a la transferrina para que vaya a los eritroblastos a seguir sintetizando hemoglobina. ¿Está entendido 100% esta diapositiva? Sí. 100%, ¿no? Ya están nerviosos, ¿no? Fíjense de que esta diapositiva era la que ustedes estaban esperando, que es la respuesta de por qué algunas personas vegetarianas van a tener déficit de hierro, siendo que consumen vegetales que también tienen hierro, ¿no? Entonces, en el intestino, en los factores que van a... Pero bueno, ya falta poquito, ¿no? Solamente esta sería. Existen factores que van a hacer que el hierro, que los enterocitos absorben más cantidad de hierro o menos cantidad de hierro. ¿Cuáles son esos factores? Entonces, estos factores son los factores dietéticos. ¿Okay? Entonces, ¿quién me lee cuáles son los que aumentan la absorción del hierro no hemo? ¿Quién lo lee? Ácido ascórbico, vitamina C, carne, aves, pescado, mariscos, pH bajo. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Que el hierro y no me hicieron recuerdo, me he saltado. Hablemos un rato del hierro ¿Se acuerdan que esta persona cuando comió también tenía carne en su plato, no? Esa carne también estaba con hierro ¿Por qué? Porque el hierro tiene estos grupos que se llama hemo. ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando hizo contacto con el borde con la mucosa del enterocito, resulta que no necesita que ese hierro se transforme en hierro ferroso, sino que directamente va a entrar de una forma bien fácil hacia el enterocito a través de su transportador. Dentro del enterocito ya de entrada ya va a tener dos caminos, quedarse como ferritina o ir a atravesar su puerta para posteriormente unirse a la transferrina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que come carne, este hierro va a ser de fácil absorción a través del enterocito porque va a pasar de forma directa, número uno. Pero número dos, generalmente si come otra cosa junto con la carne,
todos los demás alimentos no van a interferir en esta absorción. Pero ¿qué pasa con este hierro? Es el hierro no M. En primer lugar, necesita convertirse en estado férrico y hay alimentos que interfieren en esta conversión, ¿ya? Entonces, muchas veces es muy importante con qué están acompañando esa comida. ¿Por qué? Porque si esa persona, digamos que sea vegetariana, come algunas otras cosas que van a poder agarrar este hierro, quedarse con el hierro y no van a dejar que este hierro se pueda absorber. ¿Ok? En resumen, el hierro de la carne de fácil absorción, el hierro de los vegetales puede ser de difícil absorción según con qué ustedes lo estén comiendo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar cuáles van a ser esos alimentos que van a ayudar a ese hierro no de los vegetales a que se pueda absorber y cuáles son los que lo van a perjudicar. ¿Ya? Entonces, si viene una persona y le dice, ¿qué puedo hacer para que mejore mi absorción de hierro? Ya sea una persona que quiere mejorar su absorción a través de la alimentación o porque está tomando hierro por vía oral y quiere mejorar la absorción de ese hierro que lo está tomando por vía oral a través del tratamiento, por ejemplo, de medicamentos. ¿Por qué lo va a tomar? Es por eso que algunas preparaciones de hierro comprimido ya vienen con vitamina C, ¿no? Sulfato de hierro más vitamina C, ¿ya? Algunas personas entonces que quieren mejorar, ustedes pueden decir, bueno, tómelo con vitamina C. Agarran, compran un redoso y lo toman con vitamina C. O también lo pueden tomar con un cítrico, limonada, jugo de naranja, etc. Sigamos. Otro alimento que vamos a notar la absorción de ese hierro que la persona está tomando. Cualquier tipo de carne. ¿A qué? Fíjense acá. Esa persona tomó el hierro, digamos, sulfato ferroso, porque está haciendo tratamiento para la déficit de hierro. El hierro ya vino tal. Esta persona quiere aumentar la absorción. Ustedes le dicen que tomen con vitamina C. O también le dicen, tómelo el medicamento con un bife, un pedazo de carne. Entonces, este hierro no es del pedazo de carne, es como que agarra, se une a este hierro del medicamento y ayuda a que pueda entrar al enterocito. Por lo tanto, si ustedes quieren tener un mayor efecto del hierro que están tomando como tratamiento, díganle que lo tomen con jugo de naranja, con vitamina C y con un pedazo de carne. ¿Ya? ¿Está entendido, cierto? pH bajo, también por eso los cítricos, ¿no? Que son ácidos para mejorar la absorción, mejoran la conversión la reducción del hierro al estado ferroso. Sigamos entonces. ¿Qué cosas van a disminuir la absorción del hierro? Y que si lo consumen junto a los alimentos, porque sean esa persona vegetariana o si toman el medicamento junto con esto, van a disminuir su absorción. Quiero leer. Aquí la ley de BSC. Yo ya leí. Alcalino, ¿qué más? ¿Dónde se encuentra? ¿Hay una sola persona que lo lee? Leche, té, café, arroz, trigo, maíz y fibra. Entonces, imagínense si esa persona vegetariana consume así el plato lleno de vegetales, pero posteriormente toma su café, ¿cierto? Si es vegetariana, que solamente no consume carne, pero consume otro de origen animal, posteriormente agarra y toma su postre de arroz con leche, café con leche, no se va a absorber. ¿Sí? Una de las frutas que afecta mucho la absorción del hierro es el guineo. También. El guineo.
batata como... una enteritis, aquí la creo que láctea, sí. síndrome de malabsorción, tiempo de tránsito acelerado. No, espera, después hablamos. Según yo, batata es otra cosa. Batata para mí es un Estado postre. del hierro. Entonces, aquí el enterocito es inteligente. ¿Qué dice acá? El estado del hierro, es decir, que una persona con déficit de hierro, si ustedes le dan un pedazo de carne, va a aumentar la asociación a nivel del enterocito o va a disminuir su asociación a nivel del enterocito. Estado de déficit de hierro. Va a aumentar Va a aumentar. por la presión. Y eso es lógico. Miren acá. ¿Cómo entonces el organismo sabe que el paciente tiene déficit de hierro o de lo contrario, tiene suficiente hierro en el organismo? Por la cantidad de ferritina que hay en el enterocito. Una persona que tenga suficiente cantidad de hierro en su organismo, peor si es que tiene sobrecarga, va a tener ferritina aquí en el enterocito. Vienen los alimentos y entonces este enterocito va a absorber solamente lo que el organismo requiere, según la cantidad de ferritina que tenga en su interior. ¿Ya? Es por eso de que es más difícil, es casi imposible que uno se intoxique simplemente tomando tabletas que tengan hierro, porque el enterocito no lo va a absorber. Más bien, se va a excretar esa tableta con la materia fecal. La materia fecal entonces va a estar de color negra, ¿no? Pero si esta persona tiene déficit de hierro, por lo tanto no va a tener prácticamente ferritina dentro del enterocito. Obviamente cuando lleguen acá, la comida se va a absorber una mayor cantidad dentro del enterocito, ¿no? Entonces esto es lo que se refiere con el estado de hierro. ¿Ya? ¿Han entendido? Esto es muy importante porque ustedes son los que van a diagnosticar un déficit de hierro tras que salgan del médico. Ustedes son los que tienen que hacer el tratamiento. Tienen que decir al paciente con qué lo pueden consumir y con qué no lo deben consumir. Otro dato importante que tiene que ser con el estómago vacío. No en ayunas, pero tiene que haber pasado por menos de una hora de los alimentos. ¿Por qué? Porque si ese paciente acaba de almorzar con arroz, trigo, maíz, fibra, todo eso, entonces se toma el hierro que le medicó, que lo medicaron y no se va a poder absorber bien. ¿Ya? Y eso es algo frecuente. Viene el paciente y dice, yo para que no me haga daño el hierro, dice yo, lo tomo junto con mi almuerzo. No se absorbe nada ese hierro. ¿Ya? Tiene que ser alejado de la mesa. Entonces, ya son las 5, ¿no? Nos tocaría entonces transporte. Pero estamos atrasados. Creo que vamos a tener que tener clases extra. Porque también tenemos que avanzar el hemograma.